Bueno, bienvenidos a otra clase de DAGAMM. Lo que está en rojo es una función explícita y lo que está en verde es una ecuación. Lo que está en rojo es una función explícita y lo que está en verde es una ecuación. Generalmente no vamos a usar la función, sino la ecuación. Y lo que vamos a ver hoy es darnos cuenta cuando una ecuación tiene simetría par. Y lo vamos a ver mediante algunos ejemplos. En este caso, esta ecuación tiene simetría par alrededor del eje Y. Alrededor del eje Y. ¿Por qué? Porque yo puedo doblar una rama de esa parábola y ponerla del otro lado. Y calza perfectamente. Si yo probara esta otra parábola, vieron que ya cambió de ecuación. Ahora el eje de simetría de esta nueva parábola es alrededor del eje X, no del eje Y. Fíjense que la ecuación cambió. En esta nueva ecuación hay una simetría doble, porque hay una simetría respecto del eje X, pero también hay una simetría respecto del eje Y. Yo puedo doblar lo de arriba para abajo y después doblar lo de la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces hay una simetría par doble ahí, sobre el eje Y y sobre el eje X. En este caso solo tenemos simetría par sobre el eje Y, porque puedo doblar en forma... Y en este último caso tenemos simetría respecto al eje X. Pero ¿qué pasa? Hay veces que la simetría está escondida. ¿Sí? Y ahí tienen la ecuación, por ejemplo. Y ahí fácilmente nosotros podemos descubrir que hay un eje de simetría paralelo al eje X, pero en general para nosotros en esta clase vamos a hacer solamente análisis de las ecuaciones más sencillas, nada más. En este caso vamos a hacer una exploración. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que yo podría eh, romper la parábola y ponerla alrededor del eje X como una bisagra? Bueno, eso quiere decir que esa X que está ahí, el punto de exploración X, cuando se dobla va a quedarse en el punto donde está marcado menos X. Y la imagen tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es moviendo todo y corroborando que la imagen de X y la imagen de menos X es la misma. Entonces estoy diciendo, vaya, pero si yo calculo la imagen en menos X, la ecuación me tiene que dar lo mismo. Entonces, si yo cambio X por menos X y la ecuación no cambia, entonces tengo una simetría alrededor del eje Y. ¿Por qué? Porque X y menos X al cuadrado valen lo mismo. En este caso, exactamente lo mismo. En este caso es una ecuación de una elipse. ¿Sí? La ecuación de una elipse. Entonces estoy mirando si hay simetría en el eje Y. Por tanto, lo que voy a hacer es explorar de vuelta mi X, mi f de X y mi f de menos X. F de menos X tiene que coincidir. Y de vuelta, puedo ir a la ecuación y decir, cuando yo cambio X por menos X, X al cuadrado o menos X al cuadrado es lo mismo. Y en este caso, esto es una hipérbola, pasa exactamente igual. Tiene simetría alrededor del eje Y. Es una simetría par. ¿Sí?
pasa exactamente lo mismo. Yo pongo en x igual a 10 y entonces menos x es igual a menos 10, pero los dos tienen la misma imagen. ¿Sí? Si yo cambio x por menos x acá, la ecuación permanece la misma. Cambio x por menos x y la ecuación permanece la misma, entonces estamos en simetría sobre el eje Y. En este caso tenemos simetría sobre el eje X y ahora hago al revés, entro por la imagen y busco la preimagen, ¿sí? La imagen de Y y entro por Y y busco la preimagen de Y y la preimagen de menos Y. Y esto pasa lo mismo, o sea, cambio Y por menos Y y esto no se mueve. Entonces hay simetría alrededor del eje X. Y acá lo mismo, entro por y entro por menos y calculo la preimagen. Y las preimágenes son coincidentes. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que hay simetría en el eje X. Que hay simetría en el eje X. Y por último, estamos viendo acá una hipérbola. Acuérdense que la hipérbola ya tenía simetría por el eje Y, por el eje Y. Ahora estamos mirando la simetría por el eje X. Y bueno, de vuelta, exploro por Y y exploro por menos y las preimágenes son iguales. Lo que es lo mismo, cambio Y por menos y la ecuación no cambia. Entonces, como conclusión, si cambio una variable por el opuesto, por su opuesto, y no cambia la ecuación, y la ecuación no cambia, la ecuación no cambia significa que se mantiene la misma ecuación. Entonces, hay simetría sobre, está mal escrito, sobre el eje de la otra variable. ¿Sí? Sobre el eje de la otra variable. Bien, y esto sería todo lo que teníamos que ver en esta mini clase. Muchas gracias.